que cobra bastante importancia ahorita, ¿sí? En este momento de nuestra materia. Posmodernidad es también una palabra muy choteada, es una palabra muy versada por muchos intelectuales, ¿sí? Cuando ustedes lleguen a su universidad, lleguen a su licenciatura o una ingeniería, cuando escuchen de temas humanos o de temas que tengan que ver con esta materia de las humanidades o de las ciencias sociales, van a escuchar mucho ese término de posmoderno, ¿sí? Inclusive, si nosotros analizamos a los artistas de nuestra época, muchos de ellos se jactan de ser posmodernos, de tener un arte posmoderno, de tener un pensamiento posmoderno, de tener una estética posmoderna. Pero en realidad, ¿qué es esta palabra? ¿Qué implica que nosotros tengamos que navegar en las... A ver. Decía, si alguien de ustedes va a silenciar su micrófono, no haga lo mismo con el mío, por favor. Bien, continúo. Les decía, la palabra posmodernidad hay que analizarla desde el sufijo que tiene la palabra modernidad, es decir, post. Entonces, cuando hablamos de postmoderno, es decir, nos referenciamos a después de la modernidad. Entonces, cuando tenemos que hacer una evaluación y cuando debemos de comprender qué sucede después de la modernidad, la filosofía tiene un papel bastante importante porque es la única que puede en realidad revisar qué ha ocurrido después de los grandes pensadores como Hegel, como Kant, como Heidegger, ¿sí? Como Nietzsche, Marx, entre algunos otros, la filosofía cuando tiene un enfoque posmoderno, analiza el post o después de estos filósofos, lo que se hace después de estos filósofos, ¿no? Entonces, es ahí cuando algunos temas como la banalidad del mal, que ayer lo vimos, la corriente existencialista, la corriente estructuralista, forman parte de eso posmoderno, es decir, el existencialismo es fruto de la postmodernidad, digo, de la modernidad, se convierte en posmoderna, una corriente posmoderna. El estructuralismo se genera después de la modernidad, es posmoderna. Bien, las críticas al existencialismo, al estructuralismo, el pragmatismo, la filosofía analítica, son posmodernas. Es decir, estamos viviendo en una etapa, en una época de nuestra vida filosóficamente hablando, en las cuales esta materia de conocimiento, esta rama de conocimiento, la filosofía, está enfocándose a conocer el mundo de una manera más matemática a través de la filosofía analítica, ¿sí? La filosofía está teniendo mayor peso a la existencia del hombre, es decir, el existencialismo. La filosofía está teniendo un nuevo enfoque al considerarlo al hombre un elemento más de la estructura de la existencia y de la comprensión y de la autorrealización del mismo ser humano, el estructuralismo, ¿sí? La filosofía está tomando un papel en el que se analiza demasiado las condiciones o las conductas psicológicas del sujeto, el psicoanálisis. ¿Ok? La filosofía está tomando un enfoque al considerar a la sociedad como un elemento constitutivo de la misma cultura y de la misma existencia del sujeto. Es decir, estamos analizando a la sociología como uno de los ejes que está moviendo en la posmodernidad a la misma filosofía. Entonces, estamos hablando de que también la filosofía está orientando o está tomando mayor importancia o está rescatando de forma muy importante el lenguaje,
¿sí? A través de la hermenéutica. Es decir, a través de la hermenéutica, la filosofía pretende darle el rol ponderante al lenguaje como también elemento constitutivo de la existencia del mismo sujeto, la comprensión del conocimiento y sobre todo la comprensión de la adquisición de normas dentro de la sociedad. La comprensión de la constitución cultural de la humanidad y sobre todo del hombre a través de la hermenéutica, es decir, el lenguaje. Entonces, si nosotros hacemos un análisis profundo de lo que ha hecho la filosofía en la época postmoderna o en la etapa postmoderna, podemos ver que tiene diferentes enfoques de las que tenía cuando se tenía que revisar a Hegel, de las que tenía cuando se tenía que revisar a Marx. El enfoque de la filosofía ha cambiado cuando hablamos en la época de Nietzsche a la época que tenemos en la posmodernidad, y pues esto nos da a entender que el rumbo de la filosofía está tomando diferentes esencias, diferentes caminos, pero que todos siguen estando conectados con esa filosofía completamente antigua, con esa filosofía clásica y con esa filosofía que sientan las bases Hegel, Marx, Nietzsche, Kant, entre algunos otros, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo de que se tiene una nueva visión de la filosofía, también hay que tomar en cuenta en que el mismo pensamiento y la razón del hombre han actuado de forma negativa y no han cumplido con ese objetivo, con esa meta que la misma filosofía había definido, con la misma filosofía que el hombre había marcado entre sí como un límite de la razón, pero sobre todo como un objetivo de la razón. Si nosotros nos ponemos a reflexionar, es decir, nos ponemos a pensar, la filosofía siempre habló de que la razón humana, la inteligencia humana, las capacidades humanas iban a tener puntos negativos a resaltar, pero que siempre la moral del mismo individuo no iba a permitir que esos puntos negativos resaltaran, es decir, caer en modelos políticos como totalitarismo, como autoritarismo, decadencias, hambrunas, eliminación de la libertad, eliminación de los derechos, eliminación de la justicia. Siempre la filosofía había puesto en el horizonte del pensamiento que la razón y que la inteligencia humana iba a evitar que esto se concretara, que todo el lado negativo de la historia humana y de la condición humana se llevara a cabo, que se ejecutara o que se cuajara, ¿sí? Porque a través de su filosofía política, a través de categorías de pensamiento, categorías morales, a través del conocimiento del pensamiento humano y a través del conocimiento del pensamiento político de los individuos y también del pensamiento moral del individuo, iban a existir una especie de alternativas que no nos permitieran caer en este bache llamado el lado oscuro del hombre. Sin embargo, tenemos la prueba y tenemos hechos que nos demuestran que el ser humano, a pesar de todas esas alternativas que tuvo, esas alternativas morales, políticas y de pensamiento, que pudo proyectar o poner como límite de las acciones humanas, el hombre sigue actuando de forma negativa, ¿sí? La prueba está en todo lo desarrollado durante el Holocausto, ¿sí? Y es por eso que me interesaba ver este tema de Hannah Arendt y la banalización del mal, porque es solamente un ejemplo de lo negativo y del lado inadecuado que puede surgir en el ser humano, ¿sí? Entonces, no solamente el holocausto es prueba de que el razonamiento humano y la inteligencia humana también se equivoca y se equivoca muy, muy, muy feo, se equivoca demasiado. Tenemos las pruebas de la Primera Guerra Mundial, que también deja muchos muertos. Tenemos pruebas de la contaminación del medio ambiente que ha generado la revolución industrial. Tenemos pruebas, y que eso es derivado del hombre, déjenme decirles, eso es obvio. Tenemos pruebas de que el ser humano puede o se ha enfocado en
tomar todos esos beneficios de la revolución industrial y crear sus armas para aniquilar a otros hombres, ¿sí? Tenemos las pruebas de que ya no se peleaba con espadas, ya no se peleaba con escudos. A partir de la revolución industrial se pelea con armas, con fusiles, ¿sí? Con objetos de un mecanismo completamente desarrollado y sofisticado que ahora en lugar de utilizar cañones, utilizamos bombas, utilizamos granadas de proyección que generan diversos daños y que esto de alguna manera comprueba que la inteligencia humana se ha enfocado a ejecutar diversas acciones negativas, pero que el mismo sujeto es consciente de lo que está haciendo y que está utilizando esa herramienta, la razón, la inteligencia, pero de forma negativa, reitero y repito demasiado este aspecto, ¿sí? Tenemos también un suceso social, económico, tecnológico bastante preponderante que también nos tiene que poner a pensar sobre lo que está haciendo el sujeto con la propia razón y con la propia inteligencia. ¿A qué suceso me refiero? El descubrimiento de las batallas nucleares, ¿sí? El dato que nos ofrece la aniquilación de la ciudad de Hiroshima y Nagasaki a raíz de la Segunda Guerra Mundial nos tiene que poner el dedo sobre la llaga de lo que les estoy comentando. ¿Por qué? Porque gracias a estas dos bombas nucleares se ha podido aniquilar en un instante a miles y miles de personas, ¿sí? Las bombas nucleares tituladas Little Boy y Fat Man han cumplido su objetivo bélico, claro está, es decir, proclamar o avanzar al coronamiento de Estados Unidos sobre Japón, pero también ha puesto en tela de juicio cuál es el alcance de la acción humana en este aspecto oscuro de la humanidad. Aparte de que ya vimos que en el Holocausto hay 6 millones de personas asesinadas, no debemos de ignorar lo que hace Estados Unidos con Japón durante la Segunda Guerra Mundial y que al menos nadie juzga, ¿sí? Y la filosofía aquí tiene un papel bastante preponderante porque si la filosofía, ¿sí? La filosofía tuvo esa enmienda y tuvo esa responsabilidad de enjuiciar a aquellos sujetos que mataron a miles de millones de personas judías durante el Holocausto, es decir, mandar a los tribunales de la justicia a los soldados nazis. Díganme en qué momento la filosofía también tuvo esa responsabilidad de mandar a evaluar y de mandar a juzgar a esta población, ¿sí?, estadounidense, que si lo ponemos en perspectiva, también aniquiló en la misma cantidad y bajo la misma mirada a miles de japoneses gracias a las bombas nucleares. Por el momento nadie lo ve y por el momento nadie lo evalúa. Sin embargo, ahí está esa acción que no estamos revisando o que si se revisa de una forma superficial. ¿Y qué podemos deducir con esto? En que si lo vemos desde una perspectiva, a la filosofía o le cuesta trabajo tener herramientas, ¿sí?, de alcance y tener una perspectiva completa de la revisión de las acciones que está llevando a cabo el sujeto, el ser humano, ¿sí? ¿Y por qué incauto esto a la filosofía? Porque así como yo la he exaltado durante toda esta materia, durante todos los temas que hemos visto previo a lo que les estoy comentando el día de hoy, yo mismo me he encargado de mencionar, y yo me refiero también a muchos, a todos los grandes filósofos. No me considero filósofo, me considero más una persona que interpreta la filosofía, pero todos los filósofos los que me he basado para impartirle la materia
también se han encargado de darle un papel muy grande a la filosofía, pero así como he tenido ese papel de mucha jerarquía, o el papel en el que siempre hemos dicho, la filosofía es la madre de todas las ciencias, la filosofía es el eje del pensamiento, es el eje que mueve a la razón, es el eje que nos ayuda a interpretar la razón, es el eje que nos ayuda a interpretar los fenómenos, interpretar el mundo, interpretar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Con ese mismo papel que le he asignado y que le hemos asignado, ese es el mismo que tiene que cumplir en función a todas las atrocidades humanas que de alguna manera la filosofía se ha encargado de proyectar, porque la filosofía ha generado a través de la época de la Ilustración, se ha encargado de proyectar como una diosa razón a la misma razón. Es decir, la filosofía se ha encargado de poner en lo máximo la razón humana, la capacidad humana de reflexión, la capacidad humana de inteligencia, la capacidad humana de actuar, la capacidad humana de entender a la naturaleza, de someterla al hombre y de someter al mundo por completo. Entonces, ¿qué ha hecho la Ilustración? ¿Qué ha hecho la época moderna? Crear una diosa razón, es decir, la máxima capacidad humana ha sido reinante, ha sido determinante y ha impulsado el desarrollo del ser humano. Eso no nos debe de quedar ninguna duda, ¿sí? De que la razón ha sido un instrumento de desarrollo, de descubrimiento, de creatividad, de interpretación, de análisis, de proyección, pero que no está teniendo los resultados los resultados que se habían previsto, porque al menos la filosofía siempre se encargó de proyectar a la razón como un elemento de prosperidad, como un elemento de beneficios, como un elemento de autorrealización. Sin embargo, no hay ninguna prosperidad en aniquilar a millones de judíos, no hay ninguna prosperidad en aniquilar a miles de japoneses mediante una bomba nuclear, no hay ninguna prosperidad cuando después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí por el año de 1900, se creía que la única esperanza social que podía existir en nuestros días era la unión de repúblicas soviéticas socialistas. ¿Y por qué voy a entrar en este tema? Porque a través de esta unión de repúblicas soviéticas socialistas, es decir, a través de Rusia, se tenía la esperanza de un modelo socialista comunista. Es decir, por primera vez la filosofía tenía una oportunidad en la praxis de reafirmar todo lo que había postulado a través de sus grandes filósofos. ¿Y cuál de ellos es el más medular? Karl Marx. ¿Sí? Es decir, a través de Rusia y de su modelo socialista, se tenía la esperanza de que en verdad una teoría filosófica, política, se pudiera aplicar y pudiera ser la solución a todas estas grandes interrogantes que se estaban avecinando en la historia de la humanidad. Sin embargo, ¿qué pasa? Stalin, que es uno de los deformadores del socialismo, lo deforma a raíz de lo establecido por Lenin en la Rusia soviética. ¿Sí? Lenin es un filósofo, un intelectual ruso que lleva a esta población a generar una revolución para liberarse de la burguesía. ¿Sí? Es decir, esta lucha de clases que Marx había previsto del proletariado contra la burguesía se ejecutó y se llevó a cabo a través de la Revolución Rusa, que está inspirado por Karl Marx, ¿sí? Pero la bronca es que cuando muere Lenin, quien sigue en el poder es Joseph Stalin. Entonces, cuando Stalin llega al poder, deforma por completo este sentido comunista de la liberación rusa y la convierte en un socialismo completamente radical. Me explico. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, se creía que pues fenómenos como el Holocausto jamás iban a volver a pasar, ¿no? Ya al eliminar la Alemania nazi,
al eliminar el fascismo francés, italiano, todo el mundo pudiera haber pensado que ya las atrocidades hacia la humanidad que un hombre pudiera cometer ya quedaron en el pasado de la historia. Pero llega la sorpresa de que precisamente Stalin, a pesar de que él estuvo inmerso y él fue testigo de todas de todo lo negativo que generó la Alemania nazi con el Holocausto, Italia y Francia con el fascismo y demás, él se convierte en aquello que destruyó, porque cuando Stalin está en el poder después de la Segunda Guerra Mundial y se empieza a deteriorar esa relación política entre la población y el socialismo, comienza a instaurar él mismo un régimen completamente totalitario y autoritario que lo llevan a tal grado a replicar lo hecho en el Holocausto, pero ahora con la ciudadanía rusa. Es decir, todo aquel que se negara a seguir este socialismo deformado era aniquilado. ¿Sí? Se crearon campos de concentración rusos para cambiar la ideología de pensamiento de la sociedad rusa a una ideología completamente socialista extrema. Es decir, se volvió a replicar lo que existía o lo que existió en el Holocausto, pero ahora en las sociedades comunistas, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos había servido o de qué había servido que nosotros pudiéramos revisar o pudiéramos mirar lo ocurrido en el Holocausto y en la Alemania nazi, si de todos modos íbamos a seguir metiendo la pata, por así decirlo, en las mismas equivocaciones del pasado, ¿sí? Entonces es ahí cuando el socialismo soviético completamente se rompe, el socialismo soviético no triunfa y pues se viene otra guerra en la cual la intención ahora es eliminar lo hecho por el socialismo de Stalin. ¿Sí? Entonces, esta aniquilación, porque Stalin también mató a millones de personas rusas con la intención de que obligarlos a creer en el socialismo, generó campos de concentración, generó campos de exterminio, ¿sí? Generó aniquilación de ideas creativas propias de la comunidad rusa, y entonces se fue o se tuvo que mandar todos estos conflictos soviéticos socialistas a una guerra dentro de la misma Rusia, el cual a través de la caída del muro de Berlín se concreta. ¿Sí? Y en lugar de generar o de cuajar ese ideal filosófico marxista, se instaura el capitalismo. ¿Sí? Es decir, Estados Unidos vuelve a meter su cuchara junto con Inglaterra en los conflictos socialistas a través de la Guerra Fría, ¿sí? Y pues a través de algunas jugadas intelectuales muy sucias, se elimina por completo esa especie de proyecto socialista que se tenía en Rusia, perdón, y se concreta el capitalismo a través de la caída del muro de Berlín. Es por eso que dentro de la filosofía y de la sociología, la caída del muro de Berlín es un elemento muy importante, porque entonces esa era la única esperanza de ejecutar una filosofía completamente práctica que por deformaciones y por inclinaciones hacia el poder extremo no se pudo llevar a cabo, ¿no? Entonces, en conclusión, antes de pasar a proyectarles el material del día de hoy, el ser humano y la diosa razón no son lo que se creía, ¿sí? No son lo que se esperaba y no son lo que se quiere proyectar en la sociedad, en la realidad, ¿sí? Entonces, aquí la filosofía tiene un problema bastante grande porque ella misma aparentemente creó un monstruo que se le fue de las manos, ¿sí? Un monstruo en un buen sentido y en un mal sentido. ¿Por qué? Porque la diosa razón ha permitido el desarrollo de la autoconciencia humana y de la autorrealización humana, pero en estos días, en esta época, en este momento de la historia, también ha creado un ser de destrucción, un ser de cataclismos. Entonces es ahí donde, ¿qué hace la filosofía con eso que ha creado?
o al menos qué hacer con esto que ha creado. Es una tarea muy ardua, es una tarea muy grande que sí se tiene que pensar que ejecutar con base a ello, porque pues las cosas no se pueden quedar así. O seguimos alimentando a la diosa razón, la seguimos impulsando o la cortamos de tajo para que no siga generando estos fenómenos sociales que en lugar de beneficiar al hombre mismo, lo están partiendo en dos, ¿sí? Y ya les decía yo ayer, el hecho de deshumanizar a las personas como lo hizo el nacionalsocialismo con los judíos, el hecho de aniquilar a miles de personas sin tener un castigo adecuado como lo hizo Estados Unidos con la bomba nuclear, el hecho de cambiar o tratar de con sangre cambiar la ideología de las personas como lo hizo la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas con toda la comunidad rusa, no es el camino que se deben de tomar. Entonces, es aquí cuando la crítica filosófica toma un protagonismo muy, muy importante y es por eso que tenemos que revisar la escuela de Frankfurt, ¿ok? Nosotros en la escuela de Frankfurt vamos a observar toda esa evaluación a la razón, esa evaluación al intelecto humano que forzosamente se tiene que hacer para saber cuál es el siguiente o la siguiente estrategia en este tablero de ajedrez llamado historia para la filosofía. ¿Sí? Esta crítica, esta evaluación, este análisis, nosotros lo podemos entender o lo podemos interpretar gracias a los grandes exponentes de la escuela de Frankfurt. ¿Sí? Es decir, la filosofía tiene que ser evaluada, pero tiene que ser evaluada con la misma disciplina y con la misma rigurosidad con la que ella misma se ha desarrollado a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, no es cosa sencilla evaluar la razón para los grandes intelectuales de la posmodernidad. No es cosa fácil, a pesar de que se tiene mucha tela de donde cortar, es decir, se tienen muchos fenómenos sociales en los cuales se puede interpretar, se puede revisar. Esta revisión y esta interpretación tiene que ser muy minuciosa y tiene que ser muy inteligente porque lo que se derive de esto tiene que cambiar esa estrategia que va a utilizar la filosofía como siguiente paso. Entonces, en Frankfurt, Alemania, surge una escuela, una institución de estudios sociales, de los cuales dentro de esa misma institución surge la escuela de Frankfurt. ¿Qué es la escuela de Frankfurt? Para entenderla de una mejor manera, nos lo dice, nos lo va a decir este material, nos lo va a decir la proyección de esto que les preparé como parte de la clase. Bien, entonces, ¿qué es la escuela de Frankfurt y cuál es su propósito? Ya decía yo, a finales de la década de 1920, en el Instituto de Estudios Sociales de Frankfurt, nace una teoría de la sociedad, ¿sí? Es decir, nace una crítica de la sociedad en la que se está viviendo, ¿sí? En 1920. Es decir, previo a la Segunda Guerra Mundial, pero estamos en la Primera Guerra Mundial, previo al capitalismo, previo a la destrucción del socialismo, previo a todo lo que les acabo de decir antes, surge la Escuela de Frankfurt y surge la teoría de la sociedad. Bien, entonces, esta escuela de Frankfurt, esta teoría de la sociedad, va a tener una pausa durante la Segunda Guerra Mundial, pero va a surgir después de esta, ¿sí? Y va a surgir para seguir evaluando, criticando a la sociedad modelo que se está viviendo en este momento de la historia. Esta escuela inicialmente va a trabajar con ideas kantianas, va a trabajar con ideas hegelianas, schopenhauerianas, nietzscheanas, proyectadas hacia el interés social, ¿sí? Pero también va a tener elementos muy psicoanalistas de Freud y elementos de la misma sociedad judía, porque nosotros debemos de saber que los judíos son de las comunidades intelectuales más destacadas que pueden existir en la actualidad y que existieron en el pasado,
¿sí? Es decir, esa crítica alemana hacia los judíos no era completamente sacada de la manga. En realidad los judíos destacaban, pero no destacaban como para matarlos y aniquilarlos. Sin embargo, pues ya sabemos que interpretó la Alemania nazi de todo esto. Sin embargo, estos personas, estos grandes pensadores, han cultivado muchísimos conocimientos que es digno de reconocerlos. Entonces, esta escuela de Frankfurt, esta teoría de la sociedad va a partir de la filosofía, del psicoanálisis y de todas las habilidades de la comunidad judía que le puedan moldear o que le puedan dar a todo esto que les acabo de decir, ¿ok? Como se ve pausado gracias a la Segunda Guerra Mundial, esta escuela de Frankfurt, por este suceso de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sus ideales tienen que cambiar. Es decir, lo que quería inicialmente la escuela de Frankfurt era darle continuación a las ideas marxistas y aplicarlas a la sociedad, ¿sí? Es decir, nos dice esta parte de la presentación, la propia corriente se denomina así teoría crítica. ¿Por qué? Porque en su momento se quería aterrizar o se quería comparar las ideas marxistas de la sociedad modelo que se vivía en ese momento. Sin embargo, a pesar de ver que la clase obrera se une al nacionalsocialismo durante la revolución, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y después la misma comunidad obrera se ve sometida por el régimen comunista de Stalin, es decir, las purgas stalinistas en Rusia, la teoría crítica ya no puede evaluar el marxismo insertado en la sociedad y ahora a qué se va a dedicar a revisar la humanización de la sociedad que esté impulsada por el sujeto colectivo y que esté inspirada en la acumulación del poder. Ojo, porque esta idea es muy importante y es muy interesante. Nos dice, la teoría crítica abandona su supuesto del marxismo, es decir, abandona la intención de revisar las ideas marxistas instauradas en la sociedad y este punto de análisis lo sustituye por observar cómo se ha generado una humanización en la sociedad impulsado por un sujeto colectivo, es decir, por un pequeño grupo, ¿sí? Esta humanización de la sociedad impulsada por un pequeño grupo y que esto a su vez ha cambiado a la sociedad misma, ha cambiado este conjunto de sujetos colectivos, ¿sí? Y que no se ha visto relación entre la teoría y la práctica. Y aquí hace alusión a la filosofía. Es decir, a través de observar cómo la humanización de la sociedad ha tomado un rumbo negativo y que este rumbo lo ha designado un pequeño grupo de personas, a través del análisis de esto que les acabo de mencionar, ellos observan que la filosofía que se ha escrito en los grandes libros a lo largo de toda nuestra historia no demuestra lo que se está gestando en la realidad, ¿sí? Entonces es aquí donde hay autonomía de la teoría frente a la práctica, es decir, la acción humana va por un rumbo. Mientras el ideal humano contenido en todas las grandes obras filosóficas, políticas, económicas y sociales que ha generado el hombre a lo largo de la historia, va por otro rumbo, ¿sí? Porque el ideal, la diosa razón, fija el horizonte prosperidad, fraternidad, autorrealización, pero la acción humana no cumple estos objetivos, no está cumpliendo estos objetivos. En lugar de fraternidad hay conflictos, en lugar de prosperidad hay pobreza, hay hambruna, hay clases obreras sometidas, ¿sí? Entonces, en lugar de autorrealización, hay una deshumanización del sujeto dentro de las industrias contenidas por la clase burguesa. Entonces, a eso se refiere con sujeto colectivo. La burguesía, los grupos que quieren contener el poder, y aquí dejo de lado la burguesía,
¿sí? Aquellos grupos pequeños que Foucault ya nos decía, quieren ejecutar el poder sobre las minorías, perdón, y sobre la resistencia que puedan tener estos mismos sujetos, quieren instaurar la supuesta verdad sobre las demás personas. Este grupo que está haciendo estas acciones va desenfrenada, desembocada por la realidad y que no se está sometiendo a la práctica, a la teoría, perdón, es decir, a todo ese modelo ideal que dibuja a la diosa razón como lo máximo. No hay comunicación entre estos dos elementos. Entonces, esa es la crítica de la escuela de Frankfurt, esa independencia de la teoría sobre la práctica, esa independencia sobre la diosa razón y el poder, y todo lo que está mostrando a través de fenómenos sociales la condición y la acción humana. Entonces es ahí donde la escuela de Frankfurt critica la razón, y esto sintetiza todo lo que les he explicado en estos momentos. Nos dice, los grandes aportes de la filosofía moderna y clásica habían dotado a las capacidades humanas la promesa de conocer el mundo, potencializarlo o potenciarlo y hacer del hombre un sujeto autorrealizado y pleno. Pero gracias a todos los sucesos sociales oscuros que el ser humano está teniendo como tendencia en estos últimos décadas, han puesto en jaque el principal instrumento de logro en el sujeto mismo, es decir, se ha puesto en jaque la razón, se ha puesto en análisis la razón, se está evaluando a la razón misma, ¿sí? Porque cómo es que la razón está instruyendo o sea impulsador de grandes masacres, de grandes muertes, de grandes carencias políticas, de grandes carencias económicas, de grandes carencias sociales. Se supone que la razón tiene que mover al ser humano para concretarse a sí misma y concretar al humano mismo. Pero ¿cómo es que este modelo, este mecanismo, este motor, este impulsador nato del propio hombre no está cumpliendo con los objetos, con los propósitos, no está cumpliendo con sus metas? Si se supone que la razón no tendría que tener fallas, o si es que las tiene, tiene que tener planes B, plan C para eliminar esas fallas, para erradicarlas. ¿Y cómo es que el ser humano sigue teniendo fallas a pesar de tener la oportunidad de corregirse a sí mismo? Bueno, eso es lo que hace la escuela de Frankfurt. Bien, y es por eso que en esta semana o en estos días tenemos que revisar a 6 filósofos que representan a la escuela de Frankfurt. Tenemos que revisar a Marx Horkheimer, vamos a revisar a Theodor Adorno, a Herbert Marcuse, a Jean-François Lyotard, a Walter Benjamin y por último a Jürgen Habermas. Todo este conjunto de filósofos, sociólogos, psicólogos, etcétera, son aquellos que sobre sus hombros recae la responsabilidad de evaluar la razón en el ser humano y de evaluar todos los sucesos sociales que están surgiendo en la actualidad, en la posmodernidad. ¿Sí? Entonces vamos a ir paso por paso. El día de hoy yo creo que nada más vamos a ver uno o quizás a dos. No los vamos a ver como los filósofos anteriores, de ver su vida, su biografía, porque nos llevaríamos demasiado tiempo. Nada más vamos a ver sus principales obras y cómo es que su filosofía aporta elementos a la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar por Max Horkheimer, es el primero De hecho, los fundadores de la escuela de Frankfurt es Marx, Horkheimer y Adorno. Todos los demás son estudiantes de primera y de segunda generación, y en el caso de Jürgen Habermas es el último de esta gran generación de la escuela de Frankfurt, que se encarga de retroalimentar todo lo hecho por la teoría crítica y proyectarla a futuro. Él no se queda en una filosofía pesimista como sí lo hicieron sus antecesores. Él utiliza esta filosofía, pero para proyectarla, ¿sí? A futuro de forma muy utilitaria, pero sobre todo esperanzadora. Entonces vamos a ver por hoy a Max Horkheimer,
que yo creo que nada más nos dará tiempo de revisarlo a él. Bueno, vamos a empezar. Él genera muchos artículos, muchos libros de investigación, de filosofía, que pues nos esbozan por dónde o cuál es el enfoque de la Escuela de Frankfurt. Nos dice este primer apartado. Marx Horkheimer, en su artículo elaborado en 1937, Horkheimer vive en 1895 hasta 1973, es decir, alcanza bastante bien toda la condición posmoderna. En esta teoría tradicional y teoría crítica, él va más allá y no trata de oponer su pensamiento o su corriente filosófica, lo establecido por Kant, lo establecido por el idealismo alemán y toda la filosofía postidealista, es decir, el existencialismo, estructuralismo, psicología analítica, pragmatismo, hermenéutica, entre algunas otras, ¿sí? Él observa que la teoría tradicional de la filosofía se sigue practicando, ¿sí? Es decir, en las disciplinas científicas de la posmodernidad, todo lo que ya les mencioné, sigue imperando un conocimiento de la realidad, ¿sí? No podemos dejar de quitar el dedo en el renglón. En las disciplinas posmodernas se sigue enfocando el conocimiento de la realidad. La cuestión que resalta Horkheimer es que este conocimiento de la realidad está completamente ajeno, despegado, desvinculado de valores e intereses establecidos, ¿sí? Y que en realidad este conocimiento de la realidad está enfocado al dominio del mundo, al dominio de la naturaleza, en función de principios científicos y técnicos o tecnológicos. Es decir, ¿qué nos dice Max Horkheimer? El conocimiento del mundo solamente se está enfocando para dominar al mundo mismo, ¿sí? Para dominarlo, ¿sí? Y ese dominio, lo que resulte del dominio del mundo y de la naturaleza, se va a utilizar para cumplir objetivos científicos y tecnológicos y no principios y valores, ¿sí? Entonces es ahí donde Horkheimer hace esta crítica muy acertada en la cual nos dice, los seres humanos están aumentando su poder a costa del dominio de la naturaleza y a su vez este dominio de poder está enajenando los valores y principios, es decir, categorías morales en los cuales estas tienen que servir como límite y tienen que servir como marco de reflexión para saber qué está haciendo el ser humano en ese dominio de la naturaleza. Entonces, él nos dice que los ideales y la práctica se están despegando por completo entre sí, porque mientras el ser humano quiere más poder, quiere dominar al mundo, quiere dominar la naturaleza, esos valores que le van a enmarcar qué puede hacer y qué no puede hacer el sujeto mismo, están siendo desplazados y al hombre le está valiendo un pepino todos esos valores que tienen que funcionar como un eje de acción humana. ¿Sí? Entonces, él desarrolla estas ideas de forma mucho más profunda a través de dos libros fundamentales. Dialéctica de la Ilustración, que lo saca en 1947, de aquí se desprende el aforismo de Ulises, y por último de la teoría como liberación y análisis, que es otra obra que muy atinadamente genera Horkheimer. Entonces vamos a ver primero Dialéctica de la Ilustración. En este libro él escribe una historia materialista, pero al mismo tiempo esta historia que ha definido al ser humano, la ha definido de una forma muy pesimista, ¿sí? Entonces, aquí Horkheimer, en lugar de ser como Foucault, de utilizar la historia humana como una variable positiva para la autorrealización humana,
Horkheimer ya ve la historia, y esto es tendencia en todos los estudiantes o en todas las generaciones de la escuela de Frankfurt, ve que la historia no es algo positivo, es algo negativo. Es decir, la historia en lugar de ayudarnos a la autorrealización humana, nos ayuda a deconstruir esa autorrealización de una manera negativa. De hecho, no se ve a la historia del ser humano como una historia en devenir de forma positiva, se ve como una historia de la ruina. ¿Sí? De hecho, la historia humana en toda la corriente de la escuela de Frankfurt se ve como no una historia lineal, se ve como un conjunto de sucesos aleatorios en toda la existencia de la humanidad que se acumulan ruina sobre ruina, pero para eso pues veremos al filósofo de la historia, que en este caso es Walter Benjamin, ¿no? Entonces, continuemos. La Tierra ha sido iluminada, nos dice Horkheimer, pero esa iluminación, detrás de esa iluminación, es decir, detrás de todo lo que ha conocido el ser humano, se esconde el desastre que implica dicha iluminación. Es decir, el ser humano ha sido capaz de con su inteligencia interpretar al mundo, pero también ha desencadenado ruinas, desastre, carencias, ¿sí? Con esa iluminación, con esa ejecución de la razón. Entonces, él curiosamente solamente estudia la razón instrumental, no la razón teórica. Bien, entonces, esta razón está comprometida, esta razón instrumental, es decir, esta razón que está eyectada al terreno de la realidad, al terreno de la práctica, al terreno de la interpretación, al terreno del dominio, al terreno de el adueñamiento, ¿sí? Está comprometida con la naturaleza, pero para conquistarla nada más. Y no está comprometida o carece, o en este caso se carece de una visión de la razón moral que está completamente despegada de la acción humana. Entonces, aquí nos dice, en vez o en lugar de independizar el hombre de la naturaleza, el ser humano se hace cada vez más dependiente de ella. Es decir, en lugar de que el ser humano comprenda que la naturaleza es una existencia que debe de estar desvinculada de la existencia humana, es decir, en lugar de nosotros observar a la naturaleza como un ser independiente que tiene que tener su propia área, su propio espacio, su propia autorrealización, el hombre la ha encadenado al hombre mismo con una relación de dependencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha visto que debe de depender a la naturaleza porque la naturaleza le dota y le satisface de múltiples factores para la autorrealización primero de la conciencia humana y después del humano mismo. Entonces, esto no deja que la naturaleza pueda desenvolverse de forma autónoma, porque siempre está implicando o implicada en la satisfacción de los deseos humanos. Entonces, esta relación negativa no deja subsistir a la naturaleza misma. De este modo, nos dice, la dialéctica, el propósito de someter lo natural al sujeto, ¿sí? Y aquí toma la idea de Hegel, lo transforma en su contrario, es decir, en lugar de dejar en lugar de eliminar esa dialéctica en la cual la afirmación en la naturaleza y la negación tendría que ser la misma naturaleza en sí, el hombre se ha convertido en la negación de la naturaleza, es decir, se ha convertido en su contrario. Y aquí es donde el dominio total de la naturaleza siempre va a estar sometida por el sujeto, ¿ok? Entonces, continuamos. Él pone como ejemplo el aforismo de Ulises, ya para terminar con la clase de hoy. El aforismo de Ulises es muy hábil, es un cuento utilizado muy hábilmente por Horkheimer, el cual describe lo siguiente. En la antigua Grecia, Ulises era un sujeto que tenía que atravesar el mar para llegar y continuar con su travesía, llegar a la tierra prometida, acorde al mismo griego,
y pues para eso tenía que atravesar todo el mar, ¿no? La bronca es que al atravesar el mar tenía que enfrentarse con las sirenas. Entonces, ¿qué pasa cuando se enfrenta con las sirenas? Ulises le pide a su tripulación que lo sujeten al barco, que lo sujeten al mástil, le pongan cera en los oídos, para no escuchar el dulce canto de las sirenas y que no pueda verse atrapado por los embrujos o los hechizos de estos seres, y el no someterse a las sirenas le va a permitir atravesar esta parte del mar y pues lo va a poder permitir o le va a poder permitir cumplir su objetivo, que es llegar al punto, a la tierra prometida a la cual él quiere llegar. Entonces, Horkheimer utiliza esta historia para ejemplificar lo que está sucediendo en la sociedad misma, ¿sí? Y utiliza una perspectiva psicoanalista y una perspectiva filosófica para detallar sus ideas. ¿Qué pasa con el aforismo de Ulises? Él nos dice, el hombre de la actualidad tiene que atravesar el mar, es decir, tiene que atravesar a las sirenas, tiene que atravesar pobreza, hambruna, desastre, carencias, etcétera. Estas carencias lo pueden atrapar y sumergirlo dentro de las mismas ámbitos negativos que las componen y las constituyen, ¿ok? Entonces, ahí ya lo tenemos, las sirenas asociadas a un ámbito de la vida cotidiana. Bien, la bronca es que el sujeto renuncia a sus instintos y se mutila a sí mismo para poder atravesar estas circunstancias negativas. Así como Ulises se tuvo que poner cera en los oídos y tuvo que mutilar el sentido de la vista para no observar lo que ocurría alrededor con las sirenas, así nos hemos mutilado en la actualidad. Es decir, hemos renunciado a nuestras capacidades de pensamiento, de análisis, de conocimiento para atravesar todas estas circunstancias negativas que tengo que cursar. Y la tripulación, ¿sí? En este caso, la tripulación que en la historia de Ulises lo ha atado y lo sostiene y lo ayuda a atravesar todo este mar de sirenas, es de cierta forma la comunidad obrera que somete, ¿sí? Procura a su señor, nos dice aquí este material, el fundamento materialista de la supervivencia, pero lo priva de siquiera oír el canto de las sirenas con los oídos tapados con cera. Es decir, la misma sociedad nos ha empujado a continuar con esta dinámica de mutilación, ¿sí? De mutilación propia para seguir navegando por estas aguas turbulentas llamadas sociedad en sí. Entonces, ¿qué pasa? La misma comunidad obrera nos impulsa, nos pide que obedezcamos dicha mutilación, que renunciemos a nuestros instintos, renunciemos a nuestra capacidad de pensamiento, nuestra capacidad de reflexión, para seguir inmersos en una cotidianidad negativa que se ha constituido precisamente como una cotidianidad, es decir, como algo que ya no puede ser cambiado, como una condición que ya no puede ser modificada, una condición miserable, una condición de penumbra, una condición de carencias, una condición de pobreza. El mismo grupo social me ha invitado a que yo esto ya lo vea normal y que yo tenga que seguir en esas aguas carentes de forma cotidiana, ¿sí? Entonces, a través de este aforismo de Ulises, Horkheimer nos ayuda a entender que a través de la renuncia de nuestros instintos y de la renuncia de nuestras capacidades nos hemos vuelto una masa cotidiana, la cual ha aceptado como normal estos condicionantes sociales que nada tiene que ver con la normalidad que deberíamos de tener, ¿no? O que el ciudadano posmoderno debe de seguir o debe de ejecutar todos los días. Por último, la teoría de la liberación y análisis, ¿de qué nos habla?
La teoría crítica nos da a conocer que la ilustración puede emanciparnos de la opresión económica, ¿sí? Es decir, el pensamiento, la capacidad humana puede liberarnos, pero solamente puede, es una opción, ¿ok? Estudia también algunos cambios que se ha experimentado dentro de la misma sociedad y que estos imperan dentro de la economía, es decir, muchos cambios que nosotros vemos en nuestras sociedades actuales o posmodernas. El principal eje de funcionamiento es el factor económico, es decir, el trabajo productivo se realiza en condiciones que inhiben la producción, es decir, el mismo obrero tiene que producir, pero a su vez las condiciones inadecuadas de pobreza, de poco reconocimiento, de poca remuneración, hacen que esa producción se vea cada vez más deteriorada y se comience a ver al ser humano como un objeto al servicio de la propia industria y que como objeto tiene una fecha de inicio, pero también una fecha de caducidad, es decir, puede ser un sujeto altamente desechable. Bien, el monopolio siempre está imperando la economía de las sociedades y la vida social conduce a una depauperación de los pueblos enteros. Es decir, mantener la sociedad industrial, la sociedad obrera, conlleva a que toda esa sociedad que soporta a la misma grupo, al mismo grupo obrero tenga que desaparecer para alimentar esos grupos obreros que difícilmente pueden subsistir. Entonces, el objetivo original tiene que ser suprimir el dominio de las clases sociales, ¿sí? ¿Y cómo se va a suprimir el dominio de las clases? Eliminando la injusticia social, o al menos así lo ve Horkheimer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos empieza a dar a conocer Horkheimer con todo este esquema de información? Bueno, que la sociedad está inmersa en una carencia de reflexión y que la sociedad misma se ha atado en estas carencias de concepciones sociales o de liberación social. Entonces, Horkheimer es uno de los pioneros de muchos movimientos estudiantiles, el movimiento estudiantil de 1900, creo que 1968 es inspirador, y de algunos otros revoluciones y movimientos sociales que ya ustedes más adelante podrán analizar. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar de Marx Horkheimer, la crítica al dominio de la naturaleza a través de el poder y cómo es que esto ha afectado a la sociedad misma a través del aforismo de Ulises. Bien, mañana continuaremos con los otros estudiantes, con los otros representantes de la Escuela de Frankfurt. Terminaremos el día jueves de revisarlos a todos de forma